Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, que nuevamente nos acompañan este día martes 2 de febrero. Gracias por acompañarnos, gracias por ser un fiel oyente de los programas de Iglesia El Fuerte Pregón. Hoy vamos a estar repasando la pregunta número 3 de nuestra escuela sabática para toda esta semana. Hoy nuevamente está conmigo el pastor Mario Rogel. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por nuevamente estar acá en estas horas de mañana. Amén. Bien, hermanos, recordarles que nos puede seguir en nuestras plataformas como es Facebook, YouTube y la radio. En pantalla estarán apareciendo las plataformas con las cuales usted nos puede seguir. Bien, antes de empezar ya nuestro repaso, Pastor, ¿qué tal si nos dirige en oración? Claro que sí. Padre querido que está en el cielo, Señor, en estas horas de mañana, Señor, queremos dirigirnos a usted para que usted nos dé su bendición. Pero no solo a nosotros, sino también a aquellos, Señor, que tengan esta oportunidad de poder acercarse de manera diferida o de manera en el momento que salgamos al aire, que ellos también tengan esa oportunidad y esa bendición. Así que bendígales a todos, Señor, a todos por igual y bendíganos a nosotros. Ayúdenos a desarrollar el repaso, Señor, con solvencia, con prudencia y con toda la inteligencia del cielo, Señor. Sea usted nuestro maestro y nuestro instructor. En Jesús, amén, Señor. Amén. Bien, hoy nos toca la pregunta número 3. Pastor, ¿qué tal si usted nos hace la Claro que sí, introducción a esta por pregunta? supuesto. Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Cómo podremos probar que algunos reavivamientos en muchas iglesias no tienen el sello de legitimidad? Bueno, una de las cosas, bueno, hay un principio que nadie puede dejar pasar por alto, y es el principio de Isaías 8:20. Amén. Eh, no solo porque esa es la referencia que nos da el repaso de la lección, sino porque este debe de ser siempre el principio de todo aquel que quiere saber si es o no es. Y la escritura nos presenta lo siguiente: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí está el principio. Pero, claro, por supuesto, la escritura está llena de muchos principios. Por ejemplo, Mateo 7:16, el Señor nos dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Y no solo eso, nos hace varias preguntas nos hace una pregunta para que meditemos. ¿Cógense uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así dice todo buen árbol que lleva buenos frutos, mas el árbol maleado o malo lleva malos frutos. Ahora, nosotros necesitamos saber en realidad si todas estas cosas son verdaderas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues estudiando los escritos. El consejo en Primera de Juan es que tenemos que probar los espíritus. Así es. Y eso es un consejo del Señor. Nosotros necesitamos saber si estas cosas son verdaderas y más que todo, si llevan el sello de legitimidad del Señor. Así es. O sea, tenemos que probar todos estos tratamientos modernos si están basados en la palabra de Dios. Si todo lo que se enseña Correcto. ahí está con un así dice Jehová. O sea, claramente Isaías nos dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, quiere decir que no está dirigido por el Señor. Quiere decir que no No lleva el tienen la verdad. sello del cielo. Sí, no llevan la verdad. Elena nos dejó un consejo eh, en, en un librito que se llama La fe por la cual vivo. Dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá, dice, entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. Ahí está el detalle. Este es el sello que el Señor va a poner en perspectiva, Así tal es. cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos.
todavía ni se ha visto, hermanos. Ese es el detalle. Y por supuesto, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados, hermanos, y esto es algo que debemos de pensar, serán derramados sobre sus hijos. Y ahí es donde vamos a poder comprender en realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Muchos se van a separar de sus iglesias. Y eso es lo que una de las declaraciones que tú hiciste. Muchos se van a separar de sus iglesias cuando vean que hay un reavivamiento de verdad que lleva las credenciales del cielo. Porque el enemigo, hermano, desea oponerse a esta obra. Ese es el detalle. Él desea por todos los medios oponerse y, por supuesto, hacer un reavivamiento que no lleva el sello de Dios, que es falso. Y eso es lo que estamos viendo en muchas ocasiones en estos tiempos. Hay despertares, reavivamientos, como lo pudimos palpar hace unos días. Yo creo que todavía antier, si yo no me equivoco, una iglesia en algún lugar de Latinoamérica, no me recuerdo qué país, se habían encerrado porque el Señor venía el 29 o el 30 del mes pasado y no sucedió nada, o de este mes, y no ha sucedido nada. Eh, son, yo diría que son maestros que aparte son maestros fraudulentos que enseñan a sus adeptos a creer en estas cosas, pero el Señor, hermanos queridos, no ha puesto una fecha específica. Eh, Todo tiene que ir acorde a lo que Él ha escrito. Lo mismo los reavivamientos que se están viendo en estos tiempos, ¿no? Claro, hay tanta gente que, que cree que el Espíritu del Señor se ha derramado en sus iglesias y hay una serie de, de movimientos que no son aprobados por el Señor, pero se cree que son así. Pero para que esto suceda tenemos que pasarlo por la regla de fuego. Número uno, probar los espíritus. Número dos, a la ley y al testimonio. Número tres, conocer, conocerlos a través de sus frutos. O sea, los consejos están puestos. Está en nosotros saber qué es lo que queremos hacer. Amén. Vamos a leer una declaración que se encuentra en la escuela sabática, en el conflicto de los siglos, la página 517-518. La sierva dejó escrito estas palabras. En muchos de los, en muchos de los despertamientos religiosos que se han producido durante el último medio siglo, se han dejado sentir en mayor o menor grado las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. Entonces, ¿cuál es qué es lo que ha producido estos regamientos modernos? Dice que hay una agitación motivada o emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso. O sea, se está mezclando la verdad con el error. Se está haciendo ver eh, las cosas de Dios, la verdad, de una manera distorsionada. Hay algo que siempre tenemos que saber, ¿no? Ahora, ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué supuestamente hay despertares o movimientos que no llevan el sello de Dios? ¿Cuál es el efecto a todo esto? Yo diría la causa. Sencillo, es habernos alejado de las verdades que han sido claras, guardadas en su palabra, y debido a eso, pues aceptamos cualquier cosa. Por ejemplo, reavivamientos que se dan en iglesias que no guardan la verdad como está escrita en los 10 mandamientos, es muestra de que son reavivamientos falsos. El sábado, por ejemplo, cuando se pisotea de la manera como el mundo lo pisotea, y estoy hablando del mundo religioso, y dentro de esas iglesias se produce un despertar, hermanos, pero esos despertar nada más tocan las emociones, no tocan un arrepentimiento sincero y una conversión sincera. Y esto es muestra de que el Señor no,
El Señor no va a cambiar. Todos tenemos que tenerlo claro. Dios no va a cambiar. Dios quiere que sus preceptos sean guardados desde la A hasta la Z. Y punto y aparte. No lo queremos hacer. Bueno, ya eso es diferente. Así es, pastor. Y sigue diciendo la cita. No obstante, nadie necesita ser engañado. O sea, usted no necesita ser engañado. ¿Cómo podemos no ser engañados? Bien, la cita sigue diciendo, eh, a la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. O sea, Es estudiando la correcto. palabra de Dios es la única manera que no podremos ser engañados por el enemigo. Y es correcto. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de todas estas cosas? Bueno, Isaías 8:20 nos aclara claramente la ley al testimonio. Son reavivamientos totalmente falsos y llevan un concepto totalmente errado de un carácter que yo diría que es un carácter equivocado y donde podemos ver cómo la ley de Dios no aprueba. ¿Por qué? Porque incurren en errores respecto a, yo diría, la conversión y a la santificación. Y esto es muestra de que el Señor no lleva su sello ahí. Amén. Y sigue diciendo la cita, donde quiera que los hombres descuiden, o sea, no prestemos atención el testimonio de la Biblia y se alejan de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar la regla de que Cristo mismo dio, por sus frutos conoceréis, Mateo capítulo 7, versículo 16, resulta evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. Bueno, O está sea, más al que claro, descuidar ¿no? la palabra de Dios, al descuidar los testimonios, podemos ser engañados. Claro, y por eso es que la declaración que nos da el folleto de Escuela Sabática nos dice, de acuerdo al conflicto de los siglos, página 517-518, dice que en muchos de los despertamientos religiosos que se han producido durante el último siglo, se han dejado sentir en mayor o menor grado las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. O sea, más de eso no podemos explicarlo. Yo creo que es uno de los consejos más claros, ¿no? Claro. Bien, eh, este ha sido el repaso de la escuela sabática para este día martes y agradecerles a ustedes por haber estado ahí pendiente a la programación. Vamos a terminar con una oración. Pastor, por favor, diríjanos una oración. Amado Padre, nuevamente gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda de acercarnos, Señor, en las primeras horas de esta mañana a usted para pedirle su ayuda, para poder alimentarnos espiritualmente antes de salir a nuestras labores cotidianas. Oh, Padre querido, muchas gracias. Gracias porque usted nos brinda la oportunidad de acercarnos a nuestros hermanos, amigos, familiares y a aquellos a los que ni conocemos, Señor, pero que tienen la oportunidad también de ellos a través de los medios sociales, a través de las redes, poder tener el privilegio de escuchar el desarrollo de la lección. Así que a todos en general, Padre, incluyéndonos a nosotros, échenos su bendición. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pastor, gracias por habernos acompañado. También invitamos a Gracias, que se puedan despedir nuestros hermanos y amigos. gracias por darme esta oportunidad. Bendiciones a todos. No se olviden, acérquese a nuestras redes
sociales, como lo es el YouTube, como lo es nuestra página web, como lo es MyTuner, como lo es Google Play, como lo es el Facebook a través del Ministerio del Fuerte Pregón. Todas las aplicaciones, hermanos queridos, están ahí. Visítenos, eh, trate de acercarse, ya sea de manera diferida o cada vez que usted reciba una notificación. Aliméntese espiritualmente en estos momentos y estos tiempos tan difíciles. Bendiciones para todos. Amén. Gracias, pastor. Igualmente para todos nuestros amigos, bendiciones y que Dios les bendiga en este nuevo día. Abrazos.